Hermanos, para comenzar, vamos a tener los anuncios para esta semana. Es una semana regular, empezando los martes con los jóvenes adultos, ¿verdad? Tenemos un tiempo de estudio bíblico en la cocina acá atrás, todos los martes a las 7:30. Los miércoles tenemos el estudio bíblico aquí en la iglesia a las 7:30 por el pastor Félix. También los jueves, este jueves, siendo ya el último jueves del mes, tenemos el Ministerio de los Hombres, ¿verdad?, que se reunirán aquí este jueves en la iglesia a las 7:30. Los viernes a las 4 se reúne el Ministerio en Los Robles, a las 4 también con el pastor Félix. Y los viernes a las 7:30 tenemos aquí el grupo de jóvenes reunidos siempre, ¿verdad?, todos los viernes. Durante ese tiempo, a las 8 de la noche, están los padres reunidos, ¿verdad?, atrás y en la carpa, orando por los hijos y cualquier necesidad, ¿verdad?, de la iglesia. Y como saben, los domingos tenemos nuestro servicio, este servicio a las 10. Tenemos la escuela dominical en inglés que toma ahora mismo en la cocina atrás. Nuestro servicio en inglés comienza a las 12 y la escuela dominical a las 11:45, ¿verdad? El juego de béisbol de ayer se tuvo que cancelar debido a que no tuvimos el terreno disponible a esa hora, así que hay que cambiar la fecha y les vamos a dejar saber, ¿verdad?, cuándo es que tenemos ese gran reto de juego de béisbol, ¿verdad? Pero eso es todo. El viaje también a Israel y a Jordania, ¿verdad?, que es marzo 20 al 30. Ahí tienen el precio, 3.562, todo incluido. Y si necesitan más información, ¿verdad?, aquí el pastor Félix y su esposa estarán dispuestos para compartir. Lo otro es que en enero 23 planeamos con los jóvenes ir a Parque Universal en Orlando para un concierto cristiano. Ese precio de $89.99, ¿verdad?, es para incluir también ir a los parques y también acceso al concierto, que ese día se reserva el parque completo para este concierto y evento cristiano, ¿verdad? Así que es algo muy bonito y queremos participar de este año, ¿verdad? Sí, eso hay que todavía coordinarlo un poco más, así que sí, a ese precio posiblemente hay que agregarle un poquitico, no mucho, pero es para poder ayudar con el transporte después, ¿verdad? Ok, hermanos, eso es todo para los anuncios en esta mañana. Y ahora sí, puede ir ahí en sus Biblias al pasaje devocional en el libro de Santiago, el capítulo 7 y versículo 8. Santiago capítulo 5, versículos 7 y 8. Y he titulado el sermón en esta mañana, Combustible para la carrera. Y quiero empezar haciéndole esta pregunta. Aquí alguien, sea honesto, no vamos a juzgar, ¿se ha quedado sin combustible alguna vez? A mí nunca me ha pasado, pero sí he estado cerca, ¿verdad? Yo creo que Pablo en la Biblia muchas veces describe la vida cristiana como una carrera, ¿verdad? Y creo que lo que le sucede a muchas personas en la vida no es tanto que se queda sin combustible o no tiene combustible, sino que tiene el combustible equivocado en su vida. Y cuando hablo de combustible, hablo de esperanza, hablo de fuerza en la vida. Todos necesitamos eso en nuestras vidas para seguir adelante. El problema de muchos y aún a veces el cristiano es que no tenemos el combustible correcto para poder ayudarnos en la carrera que Dios nos ha dado, ¿verdad? Combustible para la carrera. Esa esperanza, esa fuerza de muchas personas simplemente es que sus circunstancias mejoren en la vida. Y ese es el combustible de muchas personas. Esa esperanza de que mi alrededor mejore, que lo que está pasando cambie y mejore. Y no es que esto es algo malo, ¿verdad? Yo creo que es bueno desear que nuestras circunstancias cambien, y la realidad es que hay verdaderamente situaciones difíciles y malas en la vida como resultado del pecado en este mundo. Y aunque esto no es necesariamente malo, el cristiano tiene que entender que hay un combustible mayor. Hay un combustible mejor que se nos ha dado, una esperanza mayor para poder echar adelante en esta vida. Porque la realidad, hermanos, es que la Biblia nunca nos promete de que las circunstancias siempre van a mejorar, de que las circunstancias siempre van a ser mejor, pero la Biblia sí nos da un combustible completo, un combustible real que nos lleva hacia la meta final. Ese combustible que vamos a hablar de esta mañana, Santiago lo llama la venida del Señor.
La venida del Señor es nuestro combustible para la vida cristiana. Y vamos a ver que es combustible para dos cosas en específico. Uno, para nuestra paciencia y nuestra santificación. Este evento, la venida del Señor, Santiago lo usa como algo que ayuda, es el motor de nuestra paciencia y nuestra santificación, es nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Vamos a mirar en esta mañana en esta carta de Santiago, y se escribe, dicen que alrededor del año 46 por Santiago, que era el medio hermano de Jesús, pero se nos dice algo interesante de Jesús, que a mí siempre de Santiago, que siempre me llama la atención, es que Santiago no creía que Jesús era el Señor, ¿verdad? Era su medio hermano y compartía muchas cosas con él, pero se nos dice que era incrédulo, no creía que Jesús era el Señor. Pero algo pasó, un evento ocurrió que cambió todo para la vida de Santiago, y ese evento fue la resurrección de Jesús. Se nos dicen que al Jesús morir en la cruz y resucitar al tercer día, eso cambió todo para Santiago, y ahora Santiago se convierte, nos dice, el líder de la iglesia en Jerusalén. Santiago va ahora a escribir esta carta inspirada por Dios, el libro de Santiago. Y el libro de Santiago él está escribiendo a cristianos judíos que están regados por todo el mundo debido a persecución por su fe, ¿verdad? Entonces Santiago le escribe a personas que son cristianos, pero están en momentos difíciles, están viviendo persecución, están fuera de casa, ¿verdad? Y están lidiando con todas estas cosas. Estos dos versículos que leímos, versículos 7 y 8, es importante entender el contexto detrás de esto, porque, hermano, no podemos pensar que hace falta sacar la Biblia fuera de contexto para que sea poderosa o para que tenga significado más real para hoy en vida. El poder de la Biblia está cuando descubrimos su significado en su contexto. Y en los versículos antes, en versículos 1 al 6, Santiago está hablando sobre el juicio de Dios que va a venir sobre estas personas, ¿verdad?, que están acumulando riquezas y no estaban pagándole los salarios, no le estaban pagando a estos cristianos, ¿verdad? Entonces estaban de una manera abusando de ellos, oprimiéndolos, usando su trabajo, pero no le estaban pagando. Y se nos dice que Dios escucha el clamor de esta gente, escucha el clamor de estos labradores cristianos y dice que se hará justicia. Es el mensaje de Santiago. Y ese es el contexto de esto, y quiero que pensamos en esto. Vamos a usar este evento real que está sucediendo a estos cristianos en el primer siglo, y vamos a ver cómo podemos aprender sobre Dios y nuestras propias dificultades en nuestras vidas. Leamos estos dos versículos nuevamente. Dice: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera al precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, ¿verdad? La venida del Señor se acerca. Lo primero que quiero que veamos en esta mañana es el primer mandamiento, que es tener paciencia, ¿verdad? Tener paciencia. Pero ¿qué significa ser paciente en este pasaje? ¿De qué está hablando Santiago? Bueno, él acaba de decir que el Dios de los ejércitos escucha el clamor de la gente y que vendrá juicio a ellos, ¿verdad? A todos aquellos que los afligen, el Dios de los ejércitos va a traer juicio a esas personas por lo que le están haciendo a estos cristianos que están sufriendo a la mano de ellos. Esa palabra griega para paciencia que Santiago usa aquí es macrotimeo. Y cuando miremos esta palabra, vemos que implica tanto paciencia hacia los demás, pero también perseverancia en tiempos difíciles. Y ese es el énfasis que él tiene aquí, es que él está llamando a esta gente a tener paciencia con los demás, ¿verdad? Y es bien interesante, Pablo usa esta misma palabra en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, y ahora dice que seáis pacientes para con todos, ¿verdad? La misma palabra, el mismo contexto aquí, nos llama esencialmente a extender la gracia y perdón a alguien que no lo merece, ¿verdad? Es lo que Santiago le está llamando a esta gente. Ellos están oprimiéndote, no están haciendo justos contigo, pero en medio de eso, Santiago les llama a extender gracia y perdón a alguien que no lo merece.
Y si usted es cristiano, eso debe de sonar familiar, porque es lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Dios ha extendido gracia, ha extendido perdón a una gente que no lo merecía, ¿verdad? Por eso Pablo nos escribe en Efesios 4:32, dice, antes sed benignos unos con nosotros, misericordiosos, perdonándoos unos a nosotros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Verdad? Experimentar ese perdón de Dios nos permite experimentar y perdonar a otras personas en nuestra vida. Pero el segundo aspecto de esta palabra, macrotimeo, ¿verdad? Paciencia en griego, es perseverar en tiempos difíciles. Por lo tanto, aquí el mandato de Santiago con la autoridad de Dios es que debemos ser pacientes con los demás, pero en la base en sí es un llamado a confiar en Dios. Es un llamado a confiar en Dios porque les está diciendo, no tomes este asunto en tus propias manos. Déjalo en las manos del Señor. ¿Verdad? Sean pacientes, no tomen el asunto en sus propias manos, sino confíen en esto, que el clamor del pueblo ha llegado a los oídos del Señor de los ejércitos. En la misma manera de que cuando el pueblo estaba bajo Egipto y se nos dice que el clamor del pueblo llegó a los oídos del Dios de los ejércitos, en la misma manera, sean pacientes, confíen que el Señor los ha escuchado. Y podemos decir aquí y aplicar las palabras de Pablo cuando él dice en Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible, en cuando dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este es el contexto, esta es la situación, este es el problema que tienen estos cristianos en Santiago capítulo 5. Tienen este dilema con estas personas que están trabajando contra ellos, y este es el consejo, este es el mandato de Santiago. Confiar en la justicia de Dios, confiar en sus promesas. Y entonces la pregunta para nosotros es, ¿confiamos nosotros en su justicia en los tiempos de Dios? Tenemos que tener paciencia hasta su venida. Dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Este es el mensaje que Santiago tiene para estos cristianos en el primer siglo, pero para nosotros como seguidores de Jesús ahora en el 2025, ¿seguimos confiando en Dios? ¿Seguimos confiando en su venida? A veces creo que el cristiano cae en este problema en que confía en Dios para su salvación y confía en Dios para el perdón de sus pecados, pero a veces vivimos prácticamente como que hasta ahí llegó mi necesidad de confiar en Dios y ahora depende de mí, de mis esfuerzos, ¿verdad? De mis talentos, de mis habilidades para poder seguir adelante. Y mi dependencia en Dios ya no lo necesito tanto. Yo entiendo que no me puedo perdonar a mí mismo, ¿verdad? Y necesito confiar en Dios, pero ahora me toca a mí. Ahora es mi turno al bate. Pero hermanos, la Biblia no nos enseña eso. Nunca hay un punto en que paramos de depender en Dios. Tu confianza en Dios debería reflejarse en tu vida diaria. Y podemos pensar en estas dos preguntas basadas en lo que dice Santiago. ¿Tu confianza en Dios te lleva a no devolver mal por mal? Como dice Romanos 12:19, ¿verdad? No paguéis a nadie mal por mal. Confías en Dios tanto de que confías que Él va a ser el Dios de justicia y hacer lo que Él dice que va a hacer. O tu confianza en Dios te lleva a perdonar a otros como Él te ha perdonado a ti. El confiar en Dios no es algo que solo se queda en la mente y es teórico. Es algo que es práctico y que debería influenciar cómo vivimos nuestra vida. Creo que la pregunta base y de fundación en este pasaje es, ¿confías en Dios? ¿Verdaderamente confías en Dios en tu vida? Cuando es difícil, cuando las cosas no están yendo como tú quieres que vayan, confías en Dios. Ese es el problema de estos cristianos en este siglo, pero es el mismo problema que tenemos nosotros hoy como cristianos, ¿verdad? Pero hay un evento que es el que lo cambia todo, y es el que Santiago quiere que ellos reflexionen, y este es mi segundo punto en esto, es el evento es la venida del Señor, ¿verdad? Y tres cosas que quiero que pensamos sobre la venida del Señor.
Primero tenemos que entender que la iglesia desde el primer siglo siempre vivió con esa expectativa de que ellos iban a poder vivir y experimentar esta venida del Señor. Por lo tanto, ellos vivían su vida con esto en mente, de que el Señor va a regresar y va a regresar pronto. Y esa verdad influenció y cambió cómo ellos vivían el día a día. Lo primero que vemos en esto es que la venida del Señor pone fin a la necesidad de paciencia, ¿verdad? Si notamos, dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. Eso significa que este evento, la venida del Señor, marca un cambio en la historia, una transición, donde ahora ya la paciencia no va a ser necesaria. ¿Por qué necesitamos ser pacientes en esta vida? Por el pecado, ¿verdad? Porque hay gente que no obedece a Dios, porque nosotros mismos en muchas ocasiones no obedecemos a Dios, ¿verdad? El dolor en este mundo, el sufrimiento de este mundo es siempre un resultado del pecado. Pero este evento, la venida del Señor, marca una transición donde ya la paciencia no va a ser requerida más. ¿Qué nos dice de este evento? ¿Qué nos dice de la realidad que ahora ocurre? Es que un lugar donde no se necesite la paciencia es un lugar donde hay completa y plena satisfacción. Y hermanos, esta es la realidad sobre la venida del Señor, es que cuando este momento llegue, ya no vamos a necesitar ser pacientes. Ya no vamos a necesitar esperar y perseverar. Todo ese esfuerzo termina. Tened paciencia, dice, hasta la venida del Señor. Pero lo que eso hace, hermanos, que es lo segundo aquí, es que nos da combustible para nuestra paciencia, ¿verdad? Este es el verdadero combustible que nos lleva adelante, nos da esperanza. Nos da esperanza en nuestra vida. Es como esa luz al final del túnel. Que vamos en nuestra vida y a veces es mucha la oscuridad. Y no vemos cómo esto va a mejorar, no vemos cómo esto va a cambiar. Como dije, la promesa de Dios en su palabra no es siempre que esa luz al final del túnel va a ser en esta tierra, a veces no es aquí. Pero Dios sí provee un final feliz para el cristiano. Pero tenemos que entender que el final feliz de Dios a veces no es el que nosotros deseamos en nuestro corazón. Pero hermanos, eso no es mala noticia, eso es la más grande de las buenas noticias. Porque es una eternidad segura que tenemos en Jesús. En la cruz, Dios garantizó una eternidad con Dios al Él pagar el paga del pecado, que es la muerte. Ahí Él perdonó todo nuestro pecado y garantizó una vida eterna con Él. Lo tercero que hace esta venida del Señor es que nos da una meta final. A veces en la vida ocurre o parece que es como que si estuviéramos corriendo una carrera sin meta final. Imagínense comenzar una carrera y estamos todos corriendo y no sabemos cuándo va a ser la meta final, ¿verdad? Pero estás corriendo y corriendo y corriendo y dices, ¿hasta cuándo va a ser esto, verdad? No tenemos motivación. Cuando sabemos que ahí está la meta, ¿verdad? Ahí sabemos, me queda un poquito más, solo un poco más y llego, solo un poco más y llego. La venida del Señor es esa meta en nuestra vida y nos da esa esperanza de que no voy a seguir viviendo así. No todo siempre va a ser así. Y es la esperanza que Pablo, es la esperanza que Santiago siempre le da al cristiano, es que el dolor no es eterno. La dificultad no es eterna. Hay una meta final y esa meta está establecida y es aclarada. Y es esa venida del Señor. Pero eso también nos ayuda a identificar cuál es el objeto de mi esperanza en la vida. El objeto de mi esperanza, como dije, no es que mi circunstancia mejore, no es una cierta cantidad de dinero en mi cuenta, no es aún tener esta familia, no es aún tener estas posesiones, no es ninguna de esas cosas. Mi esperanza, el objeto de mi esperanza es Jesús y es una eternidad con Él. Es la venida del Señor. Y a veces nos distraemos en nuestra vida y ponemos el objeto de nuestra esperanza a otras cosas que no es la misma venida del Señor. Santiago nos da un ejemplo aquí cómo deberíamos esperar y es lo tercero que tenemos aquí, es el labrador confiado. Y es interesante este ejemplo que él nos da. Dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Dicen los teólogos que las lluvias tempranas solían durar desde mediados de octubre hasta mediados de noviembre.
mientras que las tardías, dice, abarcaban periodos clave de marzo a abril. Por lo tanto, dice, las 2 temporadas principales de cosecha y siembra eran otoño y primavera, ¿verdad? Así que el labrador trabajaba durante ese tiempo y esperaba a estas lluvias que ahora podían cultivar estos frutos que ellos estaban trabajando por eso. También de este labrador podemos aprender, y no es primera vez que la Biblia nos dice, para por un momento y observa y aprende y copia. Imita esto en tu vida, ¿verdad? Pero ahora nos llama a aprender de este labrador, y es importante porque lo que nos llama a aprender es cómo el labrador espera. Así que hay una manera correcta e incorrecta de esperar, y la Biblia nos da un ejemplo de cuál es esa manera correcta de esperar, y nos da este labrador como un ejemplo en nuestras vidas. Lo primero que aprendemos de este labrador es que el labrador espera con total dependencia. El labrador no tiene ningún control de las lluvias, ¿verdad? Las lluvias vienen cuando Dios las manda. Él no tiene un botón que puede cambiar esta situación. Y creo que en nuestras vidas podemos entender esto, y a veces esas cosas que se sienten fuera de nuestro control son las más difíciles de atravesar en nuestras vidas. Cuando pensamos o cuando tenemos esa perspectiva de que puedo cambiar mi situación, nos sentimos bien, ¿verdad? Nos sentimos en control, porque sabemos que yo puedo hacer algo, puedo trabajar un poco más y puedo arreglar esta situación, o puedo hablar con esta persona y esto puede cambiar. Pero cuando sabemos que tenemos nuestras manos atadas y no importa qué tanto me esfuerce, no importa qué tanto haga, la situación no va a cambiar, ahí es cuando gritamos. Ahí es cuando nos sentimos, ¿verdad?, en un lugar, en una posición sin esperanza. Y esta es la situación en que se encuentra el labrador, dependiendo completamente en la lluvia que caiga para su cosecha. ¿Cómo espera el labrador? Con dependencia completa. Y hermanos, así nos llama Dios a depender en Él, con una dependencia completa en Él. El hecho de que alguna situación en nuestra vida esté fuera de nuestro control no significa que está fuera del control de las manos de Dios. Como acabamos de cantar en esta canción, ¿verdad? Hay que aprender a tener fe y confiar y creer que el Señor está en control. Y esta es la gran lección que Dios nos quiere enseñar a todos en nuestra vida. Y Él va a usar diferentes cosas para enseñarnos esta lección, pero el motivo de Dios, el gran meta de Dios en nuestra vida es que podamos aprender a confiar en Él. Siempre es el deseo de Dios que su pueblo aprenda a confiar en Él. Y esa lección a veces es difícil de aprender. Es una lección que se aprende solamente en la práctica. No es algo que se aprende leyendo. Es algo que se aprende, ¿verdad?, en la lucha, en el día a día, confiando en Dios. Lo segundo es que el labrador espera con diligente preparación. Tenemos que entender esto. Cuando estos cristianos judíos están leyendo sobre el labrador que espera por las lluvias, ellos saben que esto no significa que el labrador ahora se sienta en el sillón, ¿verdad? Y bueno, vamos a esperar que llegue la lluvia, ¿verdad? Y ahí es que empiezo a trabajar. No, un labrador durante este tiempo se estaba preparando para las lluvias. Estaba haciendo todo lo necesario para que cuando llegara la lluvia, esto pudiera ser una cosecha buena, una cosecha efectiva. Y entonces se preparaba todo este tiempo para que llegara la lluvia. Y de la misma manera, ¿qué significa ser paciente? ¿Qué significa esperar por la venida del Señor? No es simplemente, bueno, yo voy a hacer mi parte, voy a sentar en la iglesia, voy a venir, yo voy a dar mi ofrendita, voy a tratar de orar, pero hasta ahí. Yo espero que venga el Señor, ¿verdad? No, hermano, esperar y ser paciente en el Señor es estar activo, es estar preparándonos, ¿verdad?, para su venida. Eso es lo que Dios nos está llamando. Es un llamado a ser activos, un llamado a ser diligentes en nuestra vida y prepararnos para su venida. Ese es el gran tema de esta carta de Santiago, ¿verdad? No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Es el tema de que la fe sin obra es muerta. Dios nos llama a ser cristianos activos en nuestras vidas. Mientras se espera la venida de Jesús, deberemos participar en su obra, avanzar su reino aquí en la tierra, Señor. Avanzar y alcanzar al perdido con el Evangelio. Eso es lo que Dios nos llama mientras esperamos. Por último, en esto, el labrador espera con gran expectación. Esto es todo, ¿verdad? Estamos esperando que venga esta lluvia para recibir esta gran
cosecha. Y creo que el cristiano a veces en su caminar y con todas las cosas de la vida perdemos ese gran anhelo de poder ver a Jesús nuevamente. Eso, escuchamos de Jesús volver, escuchamos de estar en una eternidad con Jesús, en nuestro corazón todavía permanece frío, no produce nada de amor en nuestro corazón, un gran anhelo, ¿verdad? De la misma manera que a veces un niño cuando se le dice, ¿verdad? Que tenemos esta vacación en 3 meses y vamos a ir a este parque, vamos a hacer lo que sea. Por esos 3 meses no hay un día de que ese niño no hable de esa vacación, ¿verdad? Se pasa hablando, pensando y qué vamos a hacer y qué me voy a poner, qué ropa. Y hay un gran anhelo, hay una gran expectación sobre este viaje. Hermanos, esa expectación el cristiano a veces la pierde, ¿verdad? Con la venida del Señor. Pero en la misma manera que este labrador espera con expectación esta gran venida de la lluvia, ¿verdad? El cristiano debe vivir con esta expectativa de que viene, nuestro Salvador viene. Y esa es mi esperanza. Y cuando perdemos ese fuego, ese anhelo por la venida del Señor, es una marca de que hay algo que no está bien en nuestro corazón. Es una marca de que hemos sido cegados por las cosas de este mundo, que hemos sido satisfechos por las cosas de este mundo, ¿verdad? Y hemos perdido de vista lo grande que Dios ha preparado en una eternidad con Él. Hermanos, deberemos orar cuando notamos de que en nuestro corazón no hay un anhelo por la venida del Señor. Y lo último, Santiago nos presenta un segundo mandamiento, ¿verdad? Que es afirmar vuestros corazones. Afirmar vuestros corazones. Dice Santiago, tened también vosotros paciencia, nos repite esto y dice, y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La palabra afirmar significa fortalecer, ¿verdad? Fortalecer nuestros corazones. Les dice, sean pacientes, pero también añade, fortalezcan el corazón. Y me viene a la mente, ¿por qué el corazón? ¿Verdad? ¿Por qué el corazón es lo que hay que fortalecer? ¿Por qué no en nuestra mente? ¿Por qué no en nuestras acciones, nuestras palabras? Bueno, la Biblia siempre nos enseña que el corazón es el centro de control de nuestras vidas, ¿verdad? Es la fuente de todo lo que hacemos, todo fluye de nuestro corazón. Todos nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras fluyen de nuestro corazón. Por eso la Biblia siempre es efectivo en lo que nos llama a hacer y nos llama a fortalecer, a cambiar, a crecer nuestro corazón. Nosotros como seguidores de Jesús, esa siempre es nuestra meta. Fortalecer nuestros corazones, fortalecernos espiritualmente en todos los sentidos. ¿Para qué? Para mantenernos firmes, ¿verdad? A las tentaciones del pecado y las dificultades de la vida. Nos llama. Jesús viene, por lo tanto, fortalecer sus corazones. Este evento, esta realidad tiene un efecto en cómo el cristiano vive hoy en su vida. Y siempre la Biblia lo habla de esa manera, de que este evento futuro tiene un efecto en mi vida presente hoy en día. Y es un principio que nosotros entendemos en un nivel muy práctico, ¿verdad? Si usted va a tomar un viaje y va a ir, vamos a decir, a Nueva York en enero o en diciembre, ¿qué va a empacar usted? Muchas ropas, ¿verdad? Muchos abrigos y muchas capas, porque sabe que donde usted va hay frío. Entonces, su conocimiento de la realidad que va a ser afecta cómo tú te preparas ahora, ¿verdad? Si vamos a unas vacaciones, vamos a decir, en Punta Cana, ¿verdad? En el medio de julio no vamos a traer abrigo, ¿verdad? ¿Qué vamos a traer? Ropa ligera, ¿verdad? Porque sabemos que a donde vamos afecta cómo yo me preparo. En la misma manera, la Biblia aplica este principio de que la realidad de dónde vamos debe afectar cómo yo vivo en esta tierra, ¿verdad? El cristiano no puede mirar al mundo alrededor y usar eso como un ejemplo de cómo yo debería vivir. El mundo no es el estándar, no es el ejemplo de cómo, si yo estoy bien o si estoy mal. Porque el cristiano tiene una realidad diferente futura. Por lo tanto, afecta cómo ellos viven aquí diferente, hermanos. ¿Cómo afecta esta realidad de que Jesús viene de nuevo tu vida hoy en tu vida? ¿Esto es una prioridad para ti? ¿Te preocupa vivir una vida que le agrade a Dios en tu vida? El verdadero cristiano, hermano, se preocupa por vivir una vida que le agrade a Dios. No siempre va a ser perfecto, no siempre va a ser fiel, pero eso es prioridad para él. El poder agradarle a Dios con su vida.
cristiano falso, el cristiano que simplemente profesa creer en Dios, no tiene ninguna preocupación por vivir una vida que le agrada a Dios. Hermano, solo el verdadero cristiano tiene una eternidad con Dios. No porque es perfecto, no porque nunca falla, pero porque su prioridad en su vida es agradarle a Dios. A veces algunos de los jóvenes se han acercado a mí con dudas y preguntas sobre, yo no sé si soy verdaderamente salvo porque yo he pecado y le he fallado a Dios. Y cuando algún joven me viene con esa pregunta, yo una de las primeras cosas que siempre le aclaro es que el hecho de que me estás viniendo a mí con esta pregunta ya es una buena señal. Hermanos, el mundo que no tiene a Dios no tiene preocupación si le está agradando a Dios o no. El mundo simplemente peca. No le importa si está bien o mal, solo peca delante de Dios. El cristiano tiene una preocupación. Yo quiero agradarle a Dios con mi vida y no sé si lo estoy haciendo, ¿verdad? Y es una oportunidad para aclarar que el Evangelio no se trata de mis acciones, no se trata de cómo yo estoy haciendo, sino lo que hizo Jesús por mí en mi vida, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos afirmar nuestros corazones? ¿Qué significa poder fortalecer? ¿Cómo yo puedo hacer eso en mi vida? Si eso es lo que Dios está esperando que yo haga, que yo fortalezca mi corazón, ¿cómo lo hago? Y la respuesta es que no es algo que nosotros podemos hacer. Nosotros no tenemos la habilidad de fortalecer nuestros corazones, es algo que Dios hace en nuestras vidas. Mira, 1 Tesalonicenses 3:13. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones, la misma palabra, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Un pasaje bien similar, ¿verdad?, que tenemos aquí. En el griego este lenguaje es una palabra en el sentido pasivo, que eso quiere decir que no es algo que tú estás haciendo, sino algo que están haciendo en ti, ¿verdad? Tú eres el que está recibiendo de este efecto en la vida. Y otras traducciones dicen, para que Él afirme vuestros corazones, para que el Señor, para que Dios afirme vuestros corazones. Así que la única manera de ser fortalecidos en la vida cristiana es cuando nos sometemos a la autoridad de Dios en nuestras vidas y permitimos que Él nos cambie. Y suenan como dos cosas opuestas, ¿verdad? Yo soy fortalecido cuando me someto, pero esa es, ¿verdad?, la verdad del cristianismo, y es la verdad de cómo el cristiano crece. El cristiano crece cuando se somete a la autoridad de Dios en su vida, cuando depende que Dios obre y pueda trabajar en su vida. Hermanos, ¿usted se está sometiendo a la voluntad de Dios, a su palabra, o vive simplemente bajo la suya? Es la palabra de Dios y es lo que Él nos llama a hacer en nuestras vidas. Dios quiere que crezcamos en santidad, en preparación para su gran venida. Dice, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Si esto es lo que Dios espera de mí, si esto es lo que Dios quiere de mi vida, entonces debería ser prioridad en mi vida. Dependiendo de todas las cosas que trato de hacer en esta tierra, ¿verdad?, en mi trabajo, con mi familia, avanzar mi carrera, en el negocio, en esto, en todo, podemos echar adelante con todas estas cosas, pero siempre en todo eso prioridad tiene que ser buscar y crecer en santidad. Con eso en mente siempre, en todas las decisiones que hago, cómo esto me prepara a mí, cómo esto prepara mi corazón para un día estar delante de la presencia de un Dios santo. Y no depende de mí, mi esfuerzo depende de mí dependiendo y sometiéndome a Dios para que Él abre y trabaje en mi vida. A veces confundimos la vida cristiana y pensamos que el cristianismo es lo que yo puedo hacer por Dios, cuando en realidad es lo que Dios hace a través de ti. Ahí está la diferencia y ahí está la clave de la vida cristiana. La venida del Señor es algo que debería alimentar nuestra paciencia, porque nos da una meta clara, nos da esa luz al final del túnel, nos deja saber que no siempre va a ser así. Hay esperanza, y una esperanza verdadera. No es una esperanza falsa y vacía, que todo va a estar bien, no te preocupes. No, es una esperanza que tiene poder, porque es real, es garantizada en la cruz. Y eso es lo que hace la diferencia de la esperanza cristiana. Por eso Pablo dice que el cristiano no sufre como los demás, porque hay una esperanza garantizada en Jesús. Hermanos, el cristiano no sabe cuándo va a venir el Señor, pero sí sabemos cómo deberíamos vivir
hasta que Él llegue. Y por eso ese debería siempre ser el énfasis y el enfoque de nuestras vidas. ¿Cómo voy a vivir en la expectativa de que Jesús viene nuevamente? Siempre vamos a escuchar rumores de guerra, siempre va a haber cosas que están pasando en el mundo y la verdad, hermano, es que cada generación ha vivido con esta expectativa de que el Señor va a regresar. Y ciertamente lo hará. Desde la iglesia del primer siglo vivían con esa expectativa. El gran reto del cristiano y el gran llamado del cristiano no es de averiguar qué día va a ser ni cuándo, sino estar listos y alcanzar la mayor cantidad de personas que podamos para que también estén listos. Esta venida del Señor es buena noticia para el cristiano, pero solamente para el cristiano. Esta venida no es buena noticia para todos. Es solo buena noticia para aquellos que han confiado en Jesús. ¿Por qué? Porque confiar en Jesús garantiza ahora perdón del pecado. Confiar en Jesús garantiza que la justicia de Jesús es dada a nuestra cuenta y podemos presentar esa justicia delante de Dios y ser aceptados por Él. Y solo la persona en cual esto ha ocurrido en su vida puede escuchar de la venida del Señor con gran expectación. Y por eso mi llamado en esta mañana es cualquiera persona que escucha estas palabras de que Jesús va a volver de nuevo y no tiene un gran gozo en su corazón por esta realidad, que esta mañana tú puedas confiar en Él. Para que al escuchar esas palabras que Jesús va a regresar nuevamente no haya temor y miedo, sino gran gozo al saber de que Jesús viene, ¿verdad? Y hermanos, de la misma manera de que se dijo y se habló y se profetizó de que Jesús iba a venir la primera vez, también se ha hecho lo mismo con su segunda venida. Y si lo hizo la primera vez, ¿qué nos hace dudar que va a regresar nuevamente? No hay nada, hermanos. Así que si trae gran gozo a tu vida el escuchar de que Jesús viene de nuevo, gloria a Dios. Prepárate y vive listo para su venida. Y si no, y si trae gran temor y miedo en tu vida, sabe que Dios hizo algo para que no tengas que vivir con miedo y temor de su venida, sino que la esperes también con gran gozo. Confía en el Señor Jesús y serás salvo. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu santa palabra en esta mañana, Dios, y te pido que puedas orar en nuestras vidas, Señor, a través de ella. Ayúdanos a tener paciencia en nuestras vidas, a poder perseverar, Señor, hasta tu venida. Ayúdanos a llegar hasta esa meta siempre, y que esa sea nuestra mayor esperanza en nuestra vida, Dios. Ayuda cuando las situaciones y circunstancias en nuestras vidas, Dios, no siempre están a nuestro favor. Sabemos, Señor, que tú siempre obras todas las cosas para bien y estás preparando para nosotros, Señor, una eternidad perfecta en completa satisfacción. Pero ayúdanos a poder confiar en ti, Señor. Enséñanos a hacer esto en nuestra vida. Y te pido, Señor, que también nos ayudes a afirmar nuestros corazones, a fortalecer nuestras almas, Señor, a tener como prioridad crecer en santidad en nuestras vidas, Señor, a poder orar y depender de ti para que esto pueda ser una realidad en nosotros. Ayúdanos siempre a anhelar por tu venida, Señor. Que no seamos consumidos y satisfechos con cosas de este mundo, Señor, y que siempre podamos tener ese gran anhelo de poder verte a ti y pasar una eternidad contigo, Señor. Ayuda a cualquier persona aquí en esta mañana, Dios, que no esté seguro, Señor, de dónde están en su relación contigo, Señor. Que no están seguros de que cuando tú regreses, que ellos van a estar en una eternidad contigo, Dios. Ayuda a que esta mañana ellos puedan confiar en ti, Señor. Que ellos puedan confiar en tu vida, tu muerte y tu resurrección en la cruz. Te damos gracias, Padre, y oramos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas bendiciones.